Hola, soy Javi Luis Osvaldo. Estoy aquí en lo alto de la biblioteca porque me han dicho que iba a pasar hoy el presidente por aquí. Está retrasándose un poco. Bueno, el cine ha reflejado a lo largo de la historia cómo alguien le ha enseñado, quien le ha mostrado a un presidente de gobierno. A ver, espera, ¿viene? No, no. ¿Cómo le ha mostrado su parecer a algunas personas? Hombre, a mí atentar contra un presidente del gobierno me parece un poco fuerte. Si la gente lo ha elegido en las urnas, pues ellos sabrán. Atentar contra un presidente me parece un poco fuerte, pero tengo aquí unos globicos con agua que por lo menos, pues para refrescarle las ideas, eso... El cine no ha sido justo con los que presentamos nuestra opinión ante un presidente, pero sin afán de acabar con su vida. El cine se ha preocupado más de aquellos... Espera, que hago ruido, espera. Ah, no, no. El cine se ha preocupado más de aquellos que hacen ruido, que saltan sesos, que explotan bombas. Eso no son formas. Yo soy una persona... A mí mis padres me han dado una educación. Lo de los globos ya es cosa mía. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de esta guía de cine de la Biblioteca Regional de Murcia, en la que vamos a abordar desde un punto de vista cómico, humorístico, desenfadado, una cuestión que desde luego no tiene nada de risa. Los tiranos, los dictadores. Y casi todos ellos además van a estar centrados en una figura que es Hitler. Veremos por qué. Sic semper tyrannis es la frase que John Wilkes Booth, por cierto, actor, pronunció en el Teatro Ford cuando pegó un tiro a Abraham Lincoln matando al presidente estadounidense. Sic semper tyrannis, así siempre con los tiranos. En este caso vamos a tratar no de pegar tiros, sino de echar unas risas, porque quizás no hay mejor forma de combatir, y el cine así lo ha demostrado, al poder sangriento, al poder que quita libertades y vidas de los tiranos, como con la comedia. Desde El gran dictador de Chaplin a El dictador de Sacha Baron Cohen, hay desde luego todo un espectro, toda una gama de tonalidades con las que abordar este tema. El tema de alguien dotado de un poder sobre vidas y haciendas y que lo ejerce de una manera tiránica. Pero en este caso desde el punto de vista del humor. Junto a estas dos películas que acabo de mencionar, vamos a hablar también hoy de La muerte de Stalin y de dos versiones muy similares, no idénticas, no exactamente dos remakes tan calcados como podría esperarse, pero sí dos versiones de una historia muy similar. El Ser o no ser de Lubitsch y el Soy o no soy de Mel Brooks. Así que con estas películas hoy vamos a tratar así a los tiranos. Y espero que sea siempre así como los podamos tratar porque dejen de existir. Fíjate, a ver, es que tenía que haber pasado ya. Es que viene de frente, le da el sol de cara. Entonces, si yo le tiro estos globicos de agua que tengo aquí, si le atino desde aquí arriba, ahí, porque me han dicho que va a venir con un coche descapotable, pues yo creo que esa agua le va a venir muy bien para espabilarse. Si yo lo único que quiero es eso. En 1940 la Segunda Guerra Mundial ya está más que avanzada y parece claro que el enemigo a batir es Adolf Hitler. En ese contexto, Charles Chaplin estrena El Gran Dictador, una película en la que junto a él aparece Paulette Goddard y que contiene algunos de los momentos, desde luego, más iconográficos sobre Hitler. Porque aunque no se llama así, se llama Hinkel, aunque no es Alemania, que es Tomania, pero con algunos nombres y algunas licencias que habíamos visto anteriormente en películas de los hermanos Marx, o sea, ese tipo de referencia a las dictaduras, a los países, a algunos dirigentes, pero Chaplin lo va a elevar un poco más, lo va a llevar a un nivel superior, seguramente sublime e inalcanzable, que es convertir a la parodia en algo incluso más reconocible, más iconográfico, si eso pudiera llegar a existir, que la propia realidad de uno de los personajes, sin duda más importantes, por desgracia para mal, del siglo XX, como es Adolf Hitler. Básicamente, el gran dictador nos narra la historia de un barbero judío que ha participado en la Primera Guerra Mundial y tiene amnesia, no se acuerda de quién es, pero bueno, comienza a ganarse la vida.
El conflicto va a llegar primero cuando está en un trasunto de la Alemania de los años 30, en la que hay una persecución contra los judíos por parte de un dirigente dictatorial que interpreta el propio Chaplin desdoblándose. Habrá un momento en el que se compruebe que el parecido entre ambos personajes, entre el barbero y el dictador, son asombrosos. De hecho, ese parecido ya era previo, es decir, Charles Chaplin en su papel habitual, con el sombrero de bombín, con el bastón, pero sobre todo con su bigote y con sus gestos, ya representaba un cierto parecido con el personaje real de Adolf Hitler. Pero aquí lo que se hacía era llevar esa broma, digamos, hasta el infinito, y además en un contexto, en una historia en la que realmente iba teniendo sentido el tratar de hacer humor con, no solo con la persecución de los judíos, humor en fin, dentro de lo que cabe, porque todos sabemos lo que supuso la persecución de los judíos en la Alemania nazi, sino que además se está no exactamente humanizando, pero sí caricaturizando hasta lo grotesco a los grandes dictadores del momento, no solo a Hitler, el protagonista de este gran dictador, sino también a Benito Mussolini. Es inolvidable los momentos en los que los dos personajes, el dictador alemán y el dictador italiano, sus trasuntos en esta película, tratan de sobreponerse el uno al otro, de quedar por encima el uno del otro en esa magnífica secuencia con las sillas de la barbería elevándose. Vemos también esos delirios de grandeza que se le aplican a un dictador en el momento en el que con una Hitler juega, en fin, me voy a referir a Hitler porque todos sabemos que es la parodia de Hitler, ese trasunto de globo que quiere dominar y con el que quiere jugar, que es un balón hinchable gigantesco con todo el planeta dibujado sobre él, con ese baile que no deja de ser sensible y poético, pero al mismo tiempo también sabemos que el personaje es alguien despiadado. La película, de luego, es seguramente una de las más importantes de la historia del cine y aunque con el tiempo quizá peca de algo larga en algunos momentos, especialmente en el que voy a referir ahora, ese discurso final en el que vemos cómo asumido el papel de la confusión en el que le colocan al barbero por su parecido con el dictador y asumido el rol de dictador, frente a los micrófonos, con una caricatura también de esas alocuciones tan vibrantes y tan llenas de sentimiento del dictador Hitler, Chaplin pronuncia una de las arengas más conmovedoras, más profundamente impactantes de la historia del cine y nos hermana con todas las razas, con todos los credos y con todas las formas de pensamiento. Sin duda una película en la que mezcla la reflexión, el humor, la crítica, la sátira, la burla y la sensibilidad por encima de todo. Quizá el gran dictador nunca pasará de moda porque por desgracia siempre habrá alguien que pretenda dominar a un grupo imponiendo su voluntad y tratando de acabar con aquellos que son distintos. La cosa, esto no está bien planeado. Esto no es para un hombre solo en lo alto de un edificio. No, tal como yo lo veo, a mí me haría falta. Allí, en aquel lado de la calle, hay un sitio que viene fenomenal, así un sitio bajo, detrás de un jardín, detrás de un seto, para que hubiera allí otro con otros globicos de agua. Y luego, en lo alto de aquel cerro de ahí enfrente, yo creo que con otro, entre tres, si, yo es que es como yo lo veo. Entre tres lo pillamos. Esto para uno solo no es. No, no, tres, tres. En el año 1942 y en el año 1983 se estrenaron sendas películas con títulos idénticos en inglés, en español sí que difieren, y que con un tema de fondo muy similar tratan también de forma humorística lo que tiene que ver con la dictadura y la tiranía. Se trata de Ser o no ser, película de Ernest Lubitsch del año 1942 con Carol Lombard y Jack Benny, y de Soy o no soy, que es como se tituló aquí en España la película que era remake o inspiración de To Be or Not To Be, en este caso la de 1983, dirigida por Mel Brooks, protagonizada por él mismo y por Anne Bancroft, su mujer en la vida real y que también interpretaba a su mujer en la película. La esencia de los dos títulos es muy similar. Un matrimonio de actores en la Varsovia inmediatamente anterior a la ocupación alemana que tienen una representación teatral.
justo en el momento, ya digo, en el que se va a producir la invasión nazi. La diferencia estribaría que en el caso de la película original, el actor protagonista se llega a confundir por su parecido físico con un militar de alta graduación nazi. Mientras que en el caso de Soy o no soy, directamente Mel Brooks, aunque no se parece en absoluto, pero se supone que su personaje es idéntico al propio Hitler. Y ahí llegaría la confusión. Cuando, en el caso de Brooks con Hitler, en el caso de Jack Benny, de la película de Lubitsch, con otro militar de alta graduación, se produce esa confusión, ese paso a interpretar el papel del otro. Conocido es quizás uno de los gags más recurrentes de la versión de Mel Brooks, cuando todos saludan con el Hi Hitler y él dice Hi yo mismo, y sobre todo la forma en la que se refina un poquito. Mel Brooks es muy amigo del humor grueso y en este caso se refina un poquito. Pero en esencia están tratando de que veamos la parte un poquito cómica de algo que desde luego no tiene nada de gracioso, que es una invasión y posterior exterminio de la población. Pero bueno, son dos películas recomendables para ver también en paralelo, no las dos a la vez, cada una en una pantalla, pero bueno, ver primero una y después otra, para poder comprobar cómo ese toque Lubitsch, del que en algún momento hablaremos, que tiene que ver con narrar las cosas de una forma sutil, sin estridencias, con mucha elegancia, ese toque Lubitsch al que siempre aludía Billy Wilder. Dicen que tenía puesto sobre su escritorio, en su oficina donde trabajaba, un rótulo en el que pone ¿cómo lo haría Lubitsch? En ese sentido, Billy Wilder trataba de hacer las cosas con esa sutilidad y elegancia cuando era necesario, cosa que Mel Brooks es quizá un poquito más burdo, pero trata de contarnos la misma historia. Y lo que sí que vemos, en este caso, es como dos historias muy similares, con 4 décadas de por medio, se pueden contar de una manera tan distinta por la sensibilidad tan diferente en la forma de narrar que tienen los dos directores que hay detrás, como digo, de estas dos versiones, sino de exactamente la misma historia, desde luego de una historia tremendamente parecida. Pues no viene, ¿eh? No viene nada. No. ¿La hora qué? Qué informalidad, qué informalidad. No viene. Que no viene. Y si habíamos dicho que el toque Lubitsch era todo sutilidad, todo elegancia, todo distinción y clase, sucede casi todo lo contrario con el caso de la película de la que hablamos ahora, El Dictador, a secas, sin el gran, solo El Dictador. Película del año 2012 dirigida por Larry Charles y protagonizada por este humorista al que, como sucede con otros humoristas, algunos adoran, otros no pueden ni ver, que es Sacha Baron Cohen. Para mí, desde luego, quizá no un grandísimo humorista, pero sí, desde luego, un excelente actor y muy comprometido. En el caso del Dictador, bueno, por cierto, acompañado por Anna Faris, Ben Kingsley, John C. Reilly, Edward Norton, es decir, un reparto importante. Esta película podría ser una comedia, desde luego, burda, pero contiene algunos elementos que nos remiten desde Al prisionero de Zenda a Bananas, como El rey de Zamunda o Presidente por un día. Básicamente es la historia del dictador de un país de Oriente Medio que viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos se ve un poco confrontado con que todo lo que en su país hace, que se le tiene permitidas auténticas barbaridades porque es el dictador, en Estados Unidos son comportamientos que, en fin, que evidentemente no son admisibles. El, el choque, quizá entre las burradas que vemos en esta película, en la parte del país donde vive el dictador, y luego el choque con el humor ambientado en el mundo occidental, es uno de los lugares comunes de Sacha Baron Cohen, director de películas, perdón, protagonista, guionista, director en algunos casos de películas como Borat, en las que precisamente juega a eso, a ver primero la salvajada en su lugar de origen, donde está más o menos comúnmente aceptada, y luego ver cómo eso se traslada a nuestro mundo occidental, civilizado, políticamente correcto, donde son comportamientos escandalosos. En este caso, si ya lo hemos visto un poco en una gradación de, no vamos a decir que sea cada vez más burdo, pero sí desde luego con cada vez menos miramientos, el caso más salvaje es este.
Ojo, digo el caso más salvaje, pero siempre desde un punto de vista de comedia. Es decir, El dictador sería una comedia de sal gruesa, una comedia pues con algunos chistes, bastantes chistes soeces, y donde se pueden traspasar algunos límites. Así que hay que ser también un espectador un poco prevenido. El cine de Sacha Baron Cohen a veces tiene estas salvajadas, pero es que en ocasiones no hay otra forma de tomarse con humor la salvajada que supone que alguien tenga el poder que tiene un dictador. Es que estoy pensando yo que a lo mejor, porque lo del globo de agua es que es muy directo y tiene una trayectoria parabólica, que eso, una vez que suelta el globo y cae, eso ya no tiene. Pero un globo que fuera capaz de llegar por un lado, darle a uno en el brazo, rebotar, girar y salpicarle al otro en el hombro, luego dar una vuelta, quedarse suspendido unos segundos y entonces el propio coche al avanzar hace que ¡pum! En la frente te salpica el agua. Eso para uno solo ya igual es complicado. Pero ahí ya para uno solo, si es que esto es para tres. Las cosas que son para tres son para tres. Y concluimos este repaso a películas en las que hay dictadores, pero sobre todo hay sentido del humor, con la más reciente, película del año 2017, La muerte de Stalin de Armando Iannucci, alguien que se ha labrado su propia reputación en esto de ver con un humor inteligente, sutil, complejo, los entresijos de la política, tanto en el cine como en series de televisión. En este caso el título ya nos lo dice todo, que es lo que sucede cuando en el año 53 fallece Joseph Stalin y a su alrededor toda la camarilla de nombres de primero, segundo y tercer escalón intentan ocupar su hueco, intentan jugar bien sus cartas, porque en ese momento de vacío de poder y en un momento y en un lugar y en una época y en una ideología como la que había en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del año 53, todo era posible. Te podías encontrar con una bala entre los sesos, te podías encontrar en Siberia o te podías encontrar en el Politburó. Reparto también de campanillas: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Michael Palin, Andrea Riseborough, todos ellos interpretando a personajes reales, personajes históricos, en algún caso gracias al maquillaje con algún cierto parecido, no vamos a justificar que se parezcan y que sean como dobles, pero sí que es verdad que hay un trabajo importante de caracterización para que por lo menos se asemejen a los personajes a los que interpretan, y especialmente, como digo, esa parte de la comedia en la que se nos destapa de una manera tan brutal como sutil las incoherencias de un régimen tan voraz como el de la Unión Soviética, donde el comunismo y el socialismo lo que hacían era triturar almas, cuerpos y pensamientos, pero sobre todo, más allá de economía e ideología, el problema de fondo era aprovechar la situación, cada uno en interés propio, ya digo, esos juegos de intereses, y ya que el líder está muerto y que esta situación la podemos manejar a nuestro antojo, lo que se pone aquí verdaderamente en juego es el valor de la verdad y la mentira, la lealtad y la traición, y sobre todo cómo una ideología es capaz de modificar todo a su alrededor, como sucedía en la Unión Soviética. Es muy determinante como en el principio de la película vemos a Stalin asistir a un concierto, y un concierto de una orquesta sinfónica, y como símbolo del poder que era capaz de concentrar este tirano, este dictador, como casi cualquier otro en la historia de la humanidad. Una vez que concluye el concierto, ese concierto se ha emitido por la radio y pide la grabación del concierto. Quiere volver a escucharlo. El concierto que acaba de escuchar, en directo, y que se ha emitido por la radio, que se supone que se ha grabado, quiere volver a escucharlo. El problema es que no se ha grabado. El problema es que el técnico no le ha dado al botón de play y rec y ese concierto no se ha grabado, con lo cual, ¿hay alguna forma de volver a escuchar este concierto si no está grabado? Sí, volver a interpretarlo y que no haya ni un fallo para que parezca que es exactamente el mismo concierto que acaba de escuchar. Con esta serie, en fin, con este ejemplo un poco ridículo, de donde, por temor, por supuesto, su vida está en juego, tienen que volver los músicos
a interpretar ese concierto, ya desde el principio de la película se nos está dejando claro que aquí está en juego la vida y que las situaciones, por más ridículas que sean, no van a ser obstáculo para que alguno terminemos en Siberia o, como digo, con una bala dentro de la cabeza. Con esa premisa, la película de Iannucci va construyendo una confluencia, un puzzle, en algún momento, desde luego, un poco terrorífico, en el sentido de pensar, madre mía, que todo esto, aunque sea una sátira y está exagerando, el trasfondo histórico es esto. Pero sí que vamos a ver cómo ese juego de poder, esas intrigas palaciegas, de alguna forma, entre los personajes históricos de la revolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, constituye una revolución en la forma que adopta esta película de acercarse a esos acontecimientos históricos. Seguramente, en fin, como carácter documental, el valor es exiguo, pero sí que nos va a permitir afrontar, ya digo, con una sonrisa en los labios, algunos de esos entresijos de qué es lo que sucede cuando hay vacío de poder en un lugar en el que la ley no rige como en un país democrático como el que podamos estar ahora, que ante cualquier incidente de una naturaleza similar hay un procedimiento establecido, hay unos equilibrios de poder, hay un respeto a la jerarquía y no hay unos poderes omnímodos que no están sujetos a control ninguno y que cualquiera puede llegar a arrebatarlo, quedárselo y a partir de ahí simplemente el cetro ha cambiado de manos, pero sigue dando los golpes con la misma dureza. En fin, con la recomendación de que con cualquiera de estas películas de las que hemos hablado hoy vais a pasar un gratísimo rato, aunque sea con un dictador como tema de fondo, me despido hasta una próxima entrega de estas guías de cine aquí en la Biblioteca Regional de Murcia. Mira, esto no es formalidad. Mira, yo me voy. ¡Presidente! 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 Pues nada, ¿qué ha pasado? Que al final, pues ¿qué ha pasado? Pues ya, pues aquí los globos de agua, pues para nada, pues para otro. ¿Qué?